Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con el tema de termometría, pero vamos a hacer ejercicios donde vamos a aplicar las fórmulas. Termometría. Bueno, vamos a anotar el siguiente problema. Ejemplo 1. Nos dice, la temperatura normal del cuerpo humano es de 98.6 grados Fahrenheit. Nos pregunta, ¿a cuánto equivale esa temperatura en la escala Celsius? O sea, lo que nos está pidiendo a nosotros es que hagamos la conversión. Que hagamos la conversión de grados Fahrenheit a grados Celsius. Para hacer la conversión necesitamos utilizar la fórmula que ya vimos en el video anterior. Entonces tenemos que convertir de grados Fahrenheit a grados Celsius. La fórmula nos dice que la temperatura en grados Celsius es igual a 5 novenos que multiplica a la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Eso es lo que nos dice la fórmula. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para resolver este problema. Entonces, ¿qué datos tengo? Datos. Tengo la temperatura en grados Fahrenheit. Acuérdense, T sub F, 98.6 grados Fahrenheit. ¿Qué es lo que nos pide? Esa temperatura, ¿a cuánto equivale? En grados Celsius. Aquí tenemos la fórmula. Esta es la fórmula que vamos a ocupar. Y vamos a hacer el desarrollo del problema. Bueno, lo que tenemos que hacer aquí en este problema, obviamente, es sustituir los valores que tengamos. Aquí nada más el único valor que nos falta para encontrar un valor numérico de este lado de la ecuación es el valor de la temperatura en grados Fahrenheit, pero ya lo tengo, entonces basta con sustituir. Tengo que la temperatura en grados Celsius va a ser igual a 5 novenos de la temperatura en grados Fahrenheit, 98.6 menos 32. Utilizamos la calculadora para hacer esta operación. Tenemos que 98.6 menos 32, eso es igual a 66.6. Entonces, vamos a tener que esta resta que tenemos aquí entre paréntesis es igual a 66.6. Ahora basta multiplicar esta cantidad por 5 novenos. En este caso, recuerden, lo que tenemos que hacer es multiplicar 5 por 66.6 entre 9. Y eso nos da 37. 37. Y es el resultado, 37 grados Celsius. O sea, lo que quiere decir que la temperatura normal del cuerpo humano es de 37 grados centígrados, 37 grados Celsius. Obviamente aquí nos están dando el dato en grados Fahrenheit, pero simplemente lo que teníamos que hacer en este problema es hacer una simple conversión. Nada más debemos identificar bien qué es lo que nos están preguntando, qué temperatura nos dan y a qué temperatura quieren, qué escala de temperatura quieren que convirtamos. En este caso nos da la temperatura en Fahrenheit y nos dicen que debemos convertir a la escala Celsius. Entonces mi incógnita va a ser T sub C y yo tengo mi dato de T sub F. Tengo que fijarme qué fórmula me relaciona esas dos escalas de temperatura y sé que es esta fórmula.
esta fórmula me relaciona estas dos escalas de temperatura, pero esta fórmula me sirve específicamente para encontrar el valor de la temperatura en grados Celsius, que es lo que me está preguntando acá. Vamos a hacer otro ejercicio para que se entienda un poco más esto de las conversiones de temperatura. Vamos a borrar. El problema nos dice el punto de ebullición del azufre es 444.5 grados Celsius. La pregunta es, ¿a qué temperatura corresponde en la escala Fahrenheit? Ese es el problema. Ahora vamos a identificar qué datos tenemos. Datos. Ese dato que me está dando es T sub C, mi temperatura en grados Celsius. T sub C es igual a 444.5 grados Celsius. Me pregunta a qué temperatura en grados Fahrenheit equivale esa temperatura. Entonces mi incógnita va a ser T sub F. Fórmula. Aquí, ¿cuál es la fórmula que yo voy a ocupar? ¿Qué fórmula me relaciona la temperatura en grados Celsius y Fahrenheit? Pero, ¿cuál de esas fórmulas me sirve para convertir a grados Fahrenheit? Tengo que la temperatura en grados Fahrenheit es igual a 9 quintos de la temperatura en grados Celsius más 32. Esa es la fórmula que voy a utilizar para hacer la conversión. Una vez que identifico mi fórmula, basta con sustituir los valores. Desarrollo. Aquí voy a tener que la temperatura en grados Fahrenheit es igual a 9 quintos que multiplican a la temperatura en grados Celsius a 444.5 más 32. Entonces voy a tener que la temperatura en grados Fahrenheit, primero tengo que resolver esta operación, primero la multiplicación por jerarquía de operaciones. Entonces utilizo mi calculadora. Voy a tener que 9 por 444.5 entre 5 me da 2000.25. $2000.25 más 32. 2000.25 más 32, eso es igual a 2032.25 grados Fahrenheit. Y este sería mi resultado. Como ven, realmente no es complicado, simplemente hay que saber qué es lo que nos están dando de datos, qué es lo que nos preguntan e identificar cuál es la fórmula apropiada para resolver el problema. Por ejemplo, de entrada, si yo tengo aquí el dato de la temperatura en grados Celsius y bueno, mi incógnita es la temperatura en grados Fahrenheit, obviamente tengo que utilizar la fórmula para encontrar esta temperatura, que es la variable que me aparece aquí al inicio de mi ecuación.
Entonces, realmente no son problemas complicados. Simplemente tener mucho cuidado en saber de qué escala a qué escala tenemos que convertir y cuál es la fórmula que necesitamos utilizar para hacer dicha conversión. Bueno, creo que no se veía esta parte, pero bueno, se escuchó la explicación. Bueno, entonces aquí vamos a cortar el video y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.